Bendiciones, el pastor Roldán Perdomo desde Orlando, Florida. Somos Centro Evangelístico Campamento de Dios. Estamos en la sección Acampando con Dios. Aquí en la Epístola a los Hebreos, conociendo a Jesús. Quiero que cada día vamos aprendiendo algo más de Jesús. Hoy vamos a estar hablando de la fe, y por la fe empezamos este proyecto, y por la fe lo estamos avanzando, y por fe estamos llegando también a tu casa, por fe estamos llegando a tu familia, y por fe vamos a obtener la promesa que Dios nos ha dado. Así que por favor te pedimos en el nombre de Jesús que nos sigas a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook. También nos puedes escribir a través de WhatsApp 407-275-9977. Que Dios te bendiga mucho más con esta palabra para que seas prosperado por la palabra. En el nombre de Jesús vamos a hablar este capítulo de la fe. Estaremos hablando del versículo 1 al versículo 6, Hebreos 11, que esto le llaman el salón de la fe. Vamos a hablar de estas personas que agradaron a Dios a través de la fe, como tú y como yo los podemos agradar también a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te bendigo desde ya en el nombre de Jesús. Escucha la palabra y compártela, invita a alguien, porque alguien vendrá a los pies de Cristo por escuchar la palabra. Hebreos 11, versículo 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escucha bien, por favor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este día, pon tu fe a buscar a Dios, pon tu fe para buscar al Señor, pon tu fe para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Venimos trabajando desde el capítulo 1 hasta el versículo 10, y en el versículo 10 nos da una esperanza, y esa esperanza nos dice ahora mismo que debemos tener fe, y que por medio de la fe obtendremos la promesa, y esa fe necesita paciencia. O sea, la fe es la evidencia, la fe a nosotros nos va a dar una certeza. En otras palabras, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza. Esa es de lo que estamos esperando. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Tienes fe para lo que estás esperando? Tú sabes que si estás esperando en Dios, tú vas a obtener lo que estás esperando. Si tú tienes una enfermedad y tú quieres que Dios te sane, debes tener la fe de que Él lo hará. Lo hará hoy, lo hará mañana, lo hará pasado mañana, pero tú sabes que Dios lo hará. Lo mismo por la fe, estamos esperando que Cristo venga, porque sabemos que Él va a venir. Él ofreció que venía y va a venir, lo estamos esperando. Y dice que es la convicción de lo que no se ve. Usted no está viendo la promesa de Dios. Nosotros lo que tenemos la certeza de la vida eterna. No la vemos ahora, pero tenemos la certeza de que tenemos la vida eterna. Es una promesa, ayer hablábamos de que es una herencia en los cielos. Esa herencia en los cielos es esa vida eterna con Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que perseverar hoy con la fe. Por la fe, a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú has venido a Cristo, si tú has venido al Señor, has venido al cristianismo,
Es necesario que tú creas que Dios existe, que Dios es verdadero, que todo lo que Dios dijo lo va a cumplir, que todo lo que Dios dijo va a pasar. Y en el versículo 3 dice, si lo puede poner por favor, el versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En el principio dice, ¿verdad?, que Dios creó los cielos y la tierra, y dijo Dios. Entonces Dios habló y nada existía en ese entonces, pero cuando Dios habló, sucedió. Y hoy mismo estamos enviando esa palabra que da vida, esa palabra que tiene poder, esa palabra que nunca retorna atrás vacía. La estamos enviando ahora mismo. Que sea sanidad en tu cuerpo, que sea la paz de Dios en tu corazón, que sea libertad para tu alma, para tu familia, tu matrimonio, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque por la fe entendemos que lo que estamos viendo ahora es pasajero y tenemos una mejor promesa, que es la promesa de Dios, porque todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Así que entendemos nosotros, y aquí vamos a un salón de la fama de la fe, el salón de la fe. Vamos a ver todos estos hombres que agradaron a Dios. Estos hombres, la Biblia dice que eran hombres comunes, pero que tenían esta característica, que fueron obedientes a Dios, que tuvieron fe. Y esa fe habla hoy sobre ellos y para ellos, porque por fe agradaron a Dios. Hoy es un buen día para tener fe y agradar a Dios. Creerle a Dios no es lo mismo que creer en Dios. Creerle a Dios es tener la certeza de que lo que yo necesito, Dios me lo provee. De que lo que yo necesito, Dios ya lo tiene listo para mí. Porque Él es un buen Padre. Él nos ama y Él dice de que nos ama. Y por cuanto nos ama, ya tiene todo establecido para sostenernos o para que nosotros lo busquemos a Él. Él dice que es necesario que tengamos nosotros tribulaciones, y en la tribulación lo buscamos a Él, porque llegamos al momento donde ya no hay esperanza. Llegamos al momento donde sabemos que la medicina no funciona, que el médico no funciona, que el médico no sabe mucho cómo piensa, porque no nos ayuda a nosotros. El médico dice que sabe mucho, pero cuando llega a una enfermedad que no conoce, dice, mira, esto no lo conocemos, te vamos a mandar para donde otro. Te mandaron para donde otro y luego te mandan para donde otro. Y luego nosotros terminamos solamente creyendo a Cristo. Por eso es que yo digo siempre, nosotros que conocemos a Dios, ya yo no digo la palabra la tiene Dios. No, eso es mentira. Eso es para aquella gente que no conoce a Dios. La primera palabra la tiene Dios. En mi vida, la primera palabra la tiene Dios. La primera, la segunda, la tercera y la última. Yo solamente voy a confiar en Dios y voy a creer la palabra de Dios. Él es el que tiene la primera palabra. Yo no lo dejo a Dios por último, porque la Biblia me dice que yo ame a Dios sobre todas las cosas, que yo ponga a Dios primero. Mateo 6:33 me dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Así que vamos a esforzarnos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso en este momento estamos enviando la palabra por fe a tu vida. Por fe yo estoy hablándole a tu corazón, a tu alma. Por fe yo sé que tú me estás escuchando. Yo no te estoy viendo a ti, pero no tengo que verte para saber que tú estás escuchando la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tuviéramos la fe de llegar a tu casa, no empezaríamos a grabar este programa. Pero yo sé que tú tienes fe para recibir la palabra, y porque tienes fe estás escuchando este mensaje. Porque tienes fe tú vas a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6 de Hebreos 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible agradar a Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted debe tener fe en Dios y decirle, Señor, yo voy a creer hasta el último suspiro de mi vida. Yo voy a creer en ti, porque yo sé que tú tienes todo el poder y tú tienes todo el deseo de que a mí me vaya bien. Tercera de Juan en el versículo 2 dice, amado, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Él está empeñado en que prosperemos. La pobreza no viene de Dios. Hay pobres y habrá pobreza. Jesucristo dijo, los pobres los tendrán siempre con ustedes. Así que la pobreza no significa que venga de Dios, porque la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo siendo a Dios y no estimando cosas como a que aferrarse. Se despojó a sí mismo y se hizo, dice, como hombre, y se hizo pobre.
para que nosotros con su pobreza, que Él es rico, en la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata, y que con su pobreza nosotros vengamos a ser enriquecidos. Es importante que nosotros entendamos que debemos tener fe para agradar a Dios. La enfermedad no viene de Dios. Debes tener fe de que Dios tiene el poder para derrotar la enfermedad en tu vida. Es importante que tú apliques la fe, que tú le pongas fe a tu corazón, la fe de Dios, y que la vayas desarrollando. Y te voy a dar aquí unos ejemplos de quienes agradaron a Dios a través de la fe. Y te vas a dar cuenta que eran personas que no fueron diferentes que nosotros, que cometían errores, que cometían pecados, pero que agradaron a Dios. Y aquí vemos, primeramente habló de dos. Uno que ofreció una mejor ofrenda. La Biblia dice que él ofreció una ofrenda exquisita para Dios, una mejor, excelente ofrenda para el Señor, mientras que Caín ofreció algo, dice, algo de su cosecha, algo de su trabajo. Mas sin embargo, la fe de Abel, él ofreció lo mejor. Él no buscó el carnero que estaba más débil, el que estaba enfermo. Él buscó lo mejor, porque a Dios siempre debemos darle lo mejor. Tenemos fe para que la ofrenda que le damos al Señor sea la mejor. Tú debes asegurarte que cuando le das algo a Dios sea lo mejor. Tu tiempo para Dios, cuando tú le vas a dar a Dios algo, que sea lo mejor que se le puede dar a alguien es el tiempo. Por eso hoy tenemos, hay una palabra que dice aprovechando bien el tiempo, debemos aprovechar bien el tiempo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que estamos viendo hoy en día es pasajero. Estamos viendo cómo hay amenazas de guerra, enfermedad, vemos un repunte ahora del virus. Otra vez hay otro virus que está por ahí que le llaman el virus del mono, y no vengo a hablarte de nada de eso, vengo a hablarte de la fe, para que podamos vencer toda oposición, para que podamos vencer nosotros en el nombre de Jesús. La iglesia tiene poder. Si algo que te ha dado Dios a ti es el poder, pero debes ejecutar ese poder en la fe en Dios. La fe de Dios en tu corazón hará la diferencia, porque así como una persona tiene fe para empezar o para establecer un negocio, mientras iglesias cerraban, escucha bien esto, mientras iglesias cerraban, habían negocios que estaban abriendo. La construcción nunca dejó no paró. La construcción siguió y avanzó. Muchas iglesias todavía permanecen cerradas. ¿Qué clase de fe podemos tener nosotros? ¿O cómo podemos estar agradando a Dios si cerramos la iglesia, si cerramos la congregación, si nos dejamos llevar por las ondas, si nos dejamos llevar por lo que la gente dice, si nos dejamos llevar por el mundo, si nos dejamos llevar por la opresión, si nos dejamos llevar por el enemigo? Pero el Señor ha enviado una palabra y esa palabra se va a cumplir. La palabra de Dios siempre tiene poder, y si nosotros perseveramos en la palabra de Dios, vamos a agradar a Dios. Por eso hemos decidido en el nombre de Jesús enviarte esta palabra, el libro de los Hebreos. Estúdialo, escudriña los Hebreos. El libro de los Hebreos, para poder entender muchas cosas. Vas a entender cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y vas a entender cosas que están por venir, que todavía no las conocemos nosotros. Aún escuchábamos que la palabra nos dijo que aquí hay cosas que son muy difíciles de explicar. No puedo explicarte la Biblia, pero sí te la puedo declarar, te la puedo leer. Pero tú puedes escudriñar la Escritura en tu casa, buscando un momento para orar a Dios, un momento para pedirle a Dios y buscar una Escritura, y tú leer la Escritura, tú escucharla, compartirla, y debes congregarte, como lo decíamos en estos días en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es importante que tú en este día tomes la decisión de congregarte. Busca una congregación, busca a lo que le llaman una iglesia. La iglesia no es el edificio al que asistimos. La iglesia es aquellos que hemos aceptado a Jesucristo y que tenemos al Espíritu Santo. Si alguien es religioso y no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a la iglesia, porque la diferencia del Espíritu Santo, Dios no tiene acepción de personas. Es lo que está esperando, que todos lleguemos al arrepentimiento, y al que se arrepiente y recibe a Cristo, Él le da el Espíritu Santo. Por eso es que Él nos puede revelar la palabra, Él nos puede revelar los misterios, porque es muy difícil de explicarla. Nadie te puede explicar la palabra, nadie te puede dar revelación en la palabra a ti, pero Dios sí puede, porque Él inspiró la palabra de Dios. Así que en este día yo quiero bendecirte desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Vamos a hablar de la fe, este capítulo que nos habla de la fe, y vamos a tener ejemplos de quienes han agradado a Dios. A partir de este momento actúa en fe. Todo lo que tienes por delante, actúa en fe en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro
Que esta palabra de la fe, Señor, se quede en nuestro corazón, que vamos a actuar en fe y que te vamos a agradar. Te pedimos perdón si no te hemos agradado, Señor, al no usar la fe y al no acercarnos a ti, oh Padre. En el nombre de Jesús, que cada uno se acerque ahora en fe a ti y crea que tú eres galardonador de que aquellos que te buscan, Padre, que te busquemos en fe, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos desde Orlando, Florida. Somos Centro Evangelístico Campamento de Dios y estamos aquí en esta sección acampando con Dios. Síguenos a través de las redes sociales. Queremos bendecirte en el nombre de Jesús. La paz de Dios sea contigo.